Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Y vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Acá, como usted puede ver, para las personas que solamente nos escuchan a través de la radio en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, acá detrás de mí está la imagen del mundo y está la imagen de una cruz y alguien en la cruz, y esa cruz está introduciéndose en el mundo, tiene parte de la cruz metida en la tierra, si usted puede apreciarlo, y en el otro extremo arriba tiene parte de la cruz también metida en lo que estamos señalando ahí como la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de estas imágenes? Es el propósito de que usted pueda tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. En estos días vamos a estar exaltando el nombre de Jesús. Cuando le hable de Jesús o usted escuche de Jesús, no es cualquier Jesús. Es Jesús de Nazaret. Es aquel niño que nació de María. Es aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Yo le voy a aconsejar que cada vez que usted oiga de Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús a quien seguimos y servimos, cuando usted escuche su nombre, no vaya como lo hacemos la mayoría, a pensar en el varón, en Jesús el hombre, el que tenía entre 30 y 33 años y medio. ¿Por qué? Porque a los 30 años comenzó su ministerio, a los 30 años comenzó a darse a conocer de la gente. Y una vez más le digo, por lo regular, los cristianos, cuando se nos habla de Jesús, lo relacionamos con Jesús de 30 a 33 años. Pero una vez más le digo, cuando escuchamos de Jesús, nuestra mente se va a aquel varón entre los 30 y los 33 años. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: si nosotros conocimos a Jesús según el razonamiento humano, si nosotros conocimos a Jesús según la carne, según el sistema de los hombres, dice, ya no lo conozcamos así. Con eso quiere decir, no pongas tu atención nada más en el hombre. Pon tu atención en la obra de aquel hombre. Por lo tanto, cada vez que a usted le hablen de Jesús, que su mente se vaya inmediatamente al sacrificio y a la resurrección del Señor. Esa es la verdadera forma de reconocer al Señor Jesús. Jesús que murió porque ahí nos libertó del pecado. Jesús que resucitó porque Él dijo, porque yo vivo, porque yo resucité, ustedes tienen vida eterna. De manera, mi hermano, que siempre que escuche de Jesús, váyase al sacrificio,
váyase a la resurrección y usted se va a dar cuenta de la gran diferencia de vivir la vida cristiana. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta noche de la cena del Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿De qué le dije que vamos a hablar en esta noche? De la cena del Señor. La cena del Señor tiene que ver con la Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Y tiene relación con aquella ocasión cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios dijo: voy a destruir a los primeros que nacieron en una casa. O sea que Dios determinó darle muerte a los primogénitos. Al primero que nació en una casa había de morir. Eso lo decretó Dios. Pero al pueblo de Dios, gloria a Dios por esa distinción, al pueblo de Dios, Dios le dijo: ustedes van a matar un corderito y la sangre de ese corderito la van a untar en los postes que sostienen la puerta de la casa, o los que están allí en la puerta, esos postes de lado, y el que está atravesado arriba. Dice: con la sangre de ese cordero bañan el poste del lado derecho, bañan el poste del lado izquierdo y ponen también allá arriba. En otras palabras, pongan una señal. No era otra cosa que una señal: la sangre del cordero. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, al llegar a ese hogar, pasara por alto, lo distinguiera, no lo tocara. Y así mataron el corderito y pusieron la señal de la sangre del cordero. Entonces, hoy vamos a hablar de la cena del Señor. La cena del Señor tiene relación con el sacrificio del Señor. Y el sacrificio del Señor tiene relación con la Pascua judía. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro Cordero Pascual que ya fue sacrificado por nosotros. Oiga lo que le voy a decir. En esta noche usted puede tener una experiencia sobrenatural. Y tiene que haber experiencias sobrenaturales por encima, más allá que lo que es normal. En nuestros servicios, en nuestras reuniones, tienen que suceder cosas asombrosas. No nos acostumbremos a vivir servicios religiosos. No vengamos ya con la mentalidad preparada, ya acomodados a no ver nada. No ver nada, hermanos, es no venir a donde está el Dios creador de los cielos y de la tierra. Oiga bien, los ídolos no tienen poder. Un ídolo hecho de piedra, hecho de cemento, hecho de madera, no tiene poder. Pero al Dios que nosotros servimos en este día, no le digo es un Dios, porque si digo es un Dios, da a entender como que hay más. No, yo le digo, el Dios a quien servimos usted y yo hoy es el único Dios que creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Un hombre de Dios, Jeremías, dijo:
todos los dioses debajo de la tierra desaparezcan. ¿Por qué? Porque yo tengo al Dios que creó la materia de donde los formaron a ellos. Así es que dijo, desaparezcan los dioses de este mundo, porque yo tengo aquel que creó los cielos y la tierra, y no hay Dios que pueda estar junto a él, solamente es uno. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más, prepárate para recibir algo grande. Prepárate para ser sanado por el poder de Dios. Prepárate para tener una experiencia sobrenatural. En esta noche, cualquiera podría decir, ese viejo gritón está sugestionando a la gente. Vamos a empezar a ver cosas tremendas. Y yo voy a dar la libertad cuando ya empiecen los hermanos a dar testimonio, a que venga cualquier doctor, porque hay mucha gente que dice, ese es un cuento. Esos por ahí nada más están emocionando a la gente. Dice por ahí que en muchos lugares, en muchos ministerios, traen un doctor y comprueba que aquello fue una mentira. Yo les voy a dar la oportunidad para que vengan y para que hagan sus estudios y se den cuenta que Dios es real. Oiga bien, a mí me llevaron a un lugar a escuchar la palabra de Dios un año antes de conocer la palabra de Dios. Un año antes de conocer la palabra de Dios, este que les habla tuvo un accidente en la ciudad de El Monte, aquí cerca. Estando trabajando en una mesa, había un portón grande, así como de unos 3 metros o 4 metros. Era una bodega grande y era una salida donde entraban y salían los forklifts, esos carritos que levantan cosas. Y ahí, hermanos, cuando hacía mucho viento, ponían unas maderas recargadas para que el viento no entrara y afectara aquello, porque eran unas cosas que se hacían de una imitación de mármol, y si entraba ese viento secaba más rápido y dañaba el material. Así es que le ponían unas maderas como de 1,5 metros de anchas y como de unos 3 metros o más de alto, como usted puede ver esto. Y un día, estando yo trabajando ahí, vino un viento y tiró una de esas maderas, y cuando menos acordé me estaba golpeando el hombro. Imagínese una madera de esas y usted descuidado, me pegó en el hombro, y al pegarme en el hombro sentí un ruido acá en mi espina dorsal y caí. Y ya cuando me quise levantar ya no podía. El asunto es que estuve alrededor de 11 meses así. Era un dolor horrible. No podía estar más de 10 minutos en una posición. Si me ponía boca abajo, a los 10 minutos ya me dolía y me tenía que poner de lado. En fin, era algo terrible. Yo no trabajaba en ese tiempo. La aseguranza o los que le ayudan a uno no me enviaban mi cheque. Y había una ancianita que mi mujer conoció, la hermana que era mi mujer en ese tiempo, la conoció en una clínica. Hicieron amistad, se dio cuenta de nosotros, tenía yo los niños pequeñitos. Y esa señora, ya ancianita, le daba el poquito de azúcar, le daba unas 4 tortillitas, le daba algo, un poquito de frijol. Imagínense, ella y su papá, ¿qué tanto compraban de mercancía para el mercado? Pues de lo que ella podía le daba a mi esposa, y con eso nos ayudábamos. Como a los 10, 11 meses,
aquella mujer viene y dice: don Rafael, lo voy a llevar a un servicio de Dios donde Dios sana a la gente. Y don Rafael lo que menos quería era meterse con los aleluyas. Pero tanto me insistió, y como nos ayudaba y se me hacía feo decirle que no, total la acompañé. Iba un tío hermano de mi padre conmigo, el que le digo que era muy trabajador. Aquí lo tenía yo. Llegamos a aquel lugar y buscamos el lugar más lejano. La ancianita se quedó ahí y nos quería tener cerca del centro. Ahí le digo: no. Y nos fuimos hasta la última silla de allá de atrás. Me recargué en la pared porque eso me ayudaba. Y allá estuve. Y hermanos, empezaron a cantar la gente ahí cantos que yo nunca había escuchado. Y empezaron a cantar y se tomaban de la mano, un ancianito con una jovencita, un joven con una señora, y así. Y empezaron a cantar y se mecían para un lado y para otro, al grado que mi tío y yo nos estábamos riendo y decíamos: y este montón de homosexuales, hablando de los hombres, porque había muchos hombres tomados de la mano, y decíamos: este montón de homosexuales, pero con otras palabras mundanas. Y nos reíamos, y yo a veces tenía que dejar de reírme por el dolor que traía. Y hermanos, después de hora y media de que estaban cantando, ya nosotros enfadados, ya nos habíamos cansado de criticar a la gente. Casi a las 2 horas aparece un hombre. Era un auditorio todo redondo, y en el fondo, allá abajo, un círculo redondo también. Y de pronto llega un hombre ahí, y este hombre venía a hablar la palabra de Dios. Y llegó y se puso en el centro y solamente leyó una porción de la escritura y dijo: hoy la presencia de Dios está muy fuerte en este lugar. Y empezó, hermanos, a señalar fila por fila y decía: en esta fila hay una persona que tiene problemas con el corazón y Dios le va a sanar ahora. Y decía: levántese esa persona que está enferma del corazón. Y si no se levantaba, decía: usted de la chamarra negra, es usted. Y se venía y le ponía la mano en la cabeza y caía al piso y se levantaba llorando, diciendo que había sanado. Pues aún con eso, nosotros estábamos riéndonos allá arriba y decíamos: ¿cuánto le pagarán a este palero? Así se dice en México. A este que viene porque le pagaron para decir que sí sanó, ¿cuánto le pagarían? Riéndonos, burlándonos. Yo nunca me imaginé que de pronto llegó a la fila donde yo estaba, ya al último, y dijo: en esta fila hay un hombre que tuvo un problema con su espina dorsal y Dios lo va a sanar hoy. Y lo primero que yo dije: esta viejita no se quedó nada más con insistirme a que viniera. Ya sabía que no quería venir y no me dejó hasta que me trajo. Pero ¿qué le importaba irle a contar a ese hombre mi situación? Eso pensé yo. Y aquel hombre estaba señalando y decía: venga, porque Dios le va a sanar. Y dijo: o viene o voy por usted. Y yo dije: no, porque qué tal si sí es cierto y me voy a ver más mal que me traiga como de la oreja de allá para acá. Y me bajé y me vine y me puse delante de él. Dije: aquí lo voy a descubrir. Y hermanos, cuando llegó me dijo: tú tuviste un accidente en tu trabajo, la aseguranza no te quiere ayudar, el patrón no quiere comprometerse,
y tú tienes un problema. Y yo dije, esta señora le contó. Y me dijo algo, hermanos, muy directo. ¿Crees en Dios? Y le dije, sí. ¿Usted cree que yo creía en Dios? No. Porque una persona que cree en Dios, si no entiende algo, al menos respeta. Una persona que cree en Dios no está juzgando a la gente ni ofendiendo a la gente a los ojos de Dios. Me dijo, ¿crees en Dios? Le dije, sí. Dijo, ahora te va a sanar Dios. Y levantó su mano. No me tocó. Apenas levantó la mano y yo sentí como que todo el edificio se movía. Sentí así. Pero no me caí. Y yo no creo que no me caí porque yo era muy fuerte. Pero es que Dios quería que yo experimentara algo. Cuando sentí que todo se daba vuelta, también empecé a sentir como si alguien tuviera un frasquito con aceite y empezara a caer acá arriba de mi cabeza. Y empezó ese aceite calientito, tibio, precioso, empezó a bajar desde las partes de los huesos que tenemos en el cuello, que son con la espina dorsal, y empezó desde donde comienza la espina dorsal acá arriba en la cabeza, empezó a entrar en cada vértebra. Y era un aceitito tibio, rico, que se iba metiendo en cada vértebra hasta llegar a la parte donde tenía yo el problema. Y cuando entró en aquella parte, hermanos, sentí algo tan delicioso, algo tan especial. Y nada más oí un ruido de los mismos huesos y el dolor se fue. Y el dolor desapareció. Aleluya. Era el año 1976. Han pasado 43 años. Y el dolor no ha regresado. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y lo hace para siempre. Si yo pudiera mostrarles, ustedes verían una pequeña alteración en esa parte donde tuve el accidente. Y Dios me lo dejó como una muestra de que Él hizo un milagro. No me duele nada, pero me lo dejó para recordarlo. Y hay veces cuando me estoy bañando que me pongo jabón acá en la espalda y no dejo de tocarme ese bordito. Y digo, Señor, qué lindo eres. Hermanos, Dios es real. Y yo no conocía la palabra de Dios. ¿Qué puedo decir ahora que la conozco? Venga conmigo y vamos a ver algo que a mí me ha impactado tremendamente, y está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. ¿Cuál es nuestro tema en este día? Es la cena del Señor. Digamos que el tema es el misterio de la cena del Señor, porque es un misterio escondido para muchos cristianos aún, y es una revelación para los verdaderos cristianos. Hay quienes ya no celebran la cena del Señor. Es una lástima. Ministros de esta iglesia, yo no sé en dónde los envenenaron, que llegaron a la conclusión de que la cena del Señor ya no debería guardarse.
Y cuando me tocó a mí llamarles la atención, porque me querían discutir que ya no estábamos correctos celebrando la cena del Señor, y le dije a uno de ellos, que era el que iba al frente: así es que ya no se debe celebrar la cena del Señor. Me dijo: no, y tengo pruebas en la Biblia. Y le dije: ¿qué piensas del bautismo? ¿Será que tenemos que bautizarnos o ya no? Porque también es literal. Y me dijo: no, el bautismo sí. Pues ahí estás más cerrado que otra cosa. ¿Cómo puedes decir que el bautismo sí, que es símbolo de la sepultura y la resurrección de Cristo después que murió el Señor? ¿Y cómo la cena del Señor no, que también tiene que ver con el sacrificio del Señor? Entonces estás muy confundido. Venga conmigo y una vez más le digo: alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Alguien tiene que experimentar el poder de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Le estoy hablando solamente de los que están aquí, pero oiga lo que le digo. Hay miles y miles que me están escuchando a través de la radio en Guatemala, que van a estar sintiendo el poder de Dios, y que no voy a tener el tiempo de escucharlos a todos con sus testimonios de lo que Dios haga por escuchar la palabra, porque van a ser tocados por el poder de Dios. Y miles que me están escuchando en estos momentos en Honduras, y miles que me están escuchando y me están mirando por Facebook, por YouTube, por Majestad Televisión. Y no solamente hoy, cada vez que escuchen o vean este video, van a estar siendo tocados por el poder de Dios, porque la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es ayer, la palabra de Dios es hoy, la palabra de Dios es por los siglos. Cristo es la palabra viva de Dios. Cristo es la palabra viviente, el verbo de vida de Dios. Y dice la Escritura: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Piensa en esto. Se habla muy poco de la cena del Señor. Se habla muy poco de la cena del Señor. Se menciona muy poco de la cena del Señor. Esta es una doctrina bíblica. Muy poco se lleva a cabo la cena del Señor. Hermano, hermana, escúchame bien. No vamos a recibir algo por lo que vamos a estar tomando en esta noche, porque hay organizaciones que creen que lo que nosotros tomamos nos trae una bendición espiritual. Cuando yo estaba en la iglesia popular, yo participé de la confesión y yo participé también de la Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Y yo me recuerdo muy bien que llegaban a mí con un pedacito de harina en forma de una oblea, y venían y delante de mí decía el líder: este es el cuerpo de Cristo. Y yo tenía que decir amén. Yo no sé si usted se acuerda. Le decían: este es el cuerpo de Cristo. Y yo decía amén, y me lo daban. Y cuando me lo daban, yo creía que aquello me traía una bendición espiritual. La realidad de la Biblia: tú no recibes una bendición espiritual por lo que estás comiendo, por lo que estás participando. Recibes una bendición espiritual por lo que estás recordando,
por lo que estás remembrando, es decir, porque estás celebrando el sacrificio de Cristo, porque estás recordando el sacrificio de Cristo. Y por esa simple razón, si la quieres ver de esa manera, puedes tener la experiencia del poder de Dios en este día, porque estamos recordando el momento que Cristo Jesús derramó su preciosa sangre por nosotros. Cristo dijo: esta es mi sangre que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Bendito el nombre poderoso del Señor. Una vez más, prepárese alguien para que en esta noche pueda tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Y esta noche va a haber hermanos o hermanas aquí dando testimonio de algo glorioso que Dios hizo en su vida. Puede ser que haya quien no dé testimonio, pero déjeme decirle, no podrá escapar de salir de este lugar y de dar testimonio de que hubo un cambio en su vida, que por escuchar con atención este mensaje, usted ya no fue el mismo. Posiblemente un área de su vida que no podía controlar, esta noche, por escuchar con atención, por recordar el sacrificio de Cristo, en esta noche el Señor le va a dar una victoria en esa área de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A poco le dan una buena noticia de algo que usted esperaba, un milagro de Dios allá en su tierra? Y es que el Señor hizo algo estando usted aquí y su necesidad en aquel lugar. Bendito el nombre del Señor. Éxodo capítulo 12, ¿ya lo tenemos? Oiga bien, vamos a estar meditando en el significado de la cena del Señor. Y ahí en Hechos capítulo 12 oiga bien, hay algo muy especial que tiene relación con la cena del Señor. Dice así, le voy a leer en la Biblia que casi todos tienen, que es la Biblia Reina Valera. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, el hermano de Moisés, en la tierra de Egipto, diciendo, oiga bien, habló Dios con Moisés y su hermano Aarón allá en Egipto y les dijo, este mes os será principio de los meses, para vosotros este es el primero de los meses del año. Oiga bien, en esta noche vamos a estar recordando la salida de Egipto. Quiero que sepa que Dios solamente tiene un pueblo. Allá en aquel tiempo estaba tratando con el pueblo de Israel. Ese era su pueblo en ese tiempo. Usted y yo todavía no aparecíamos en escena. Solo el pueblo de Israel. Quiero que ponga atención, en estos días le voy a hablar de que nosotros estábamos incluidos tal como estuvo el pueblo de Israel también. Ya le voy a dar un mensaje. Pero aquí Dios está tratando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque era el pueblo escogido por Dios y que nacieron de Abraham, era un pueblo que había estado por muchos años cautivo. Y todo ese tiempo que estaba en cautividad, los invadió la creencia de las naciones donde ellos estaban. Para que me entienda, cuando Dios trató con el pueblo de Israel, todo ese pueblo no conocía al Dios que conocía Abraham. Era un Dios desconocido para ellos. Cuando Dios sacó a Moisés de Egipto, le dijo, Moisés,
he escuchado el gemir de mi pueblo. Me he dado cuenta cómo los egipcios lo maltratan y he descendido para librarlos. Los voy a librar a través de ti. Te voy a usar, Moisés, para sacar ese pueblo de la esclavitud. Y para sacarlos de la esclavitud, tuvo que sacrificarse un corderito en cada hogar. ¿Qué tiene que ver el corderito con la salida? Es que allá, en aquel tiempo, en Egipto, Dios ordenó que se sacrificara un corderito para señalar hacia el Calvario muchos años después. En otras palabras, les iba dejando pistas en el camino, les iba señalando cosas que iban a suceder, que iban a verse en el futuro. Y ahí nosotros vemos que Dios está sacando a un pueblo que estaba cautivo. Piense que usted y yo estábamos cautivos de la religiosidad, cautivos del pecado, cautivos de la maldad. Y llegó el momento que se nos reveló el Evangelio y nosotros salimos también de aquel mundo, de aquella vida. Pero yo quiero que usted ponga atención lo que les dice Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés y su hermano Aarón, que eran los líderes. Note esto y recuerde, estamos con el tema, el misterio de la Santa Cena. Le puse así porque es más fácil detectar el tema. La Santa Cena, la mayoría ha escuchado más acerca de la Santa Cena que la Cena del Señor. Así es que piensen esto. Estamos recordando el sacrificio de Cristo. Allá tenemos una imagen de el mundo, una cruz metida en la tierra, alguien en la cruz, y la parte posterior, su extremo superior, está metiéndose en la gloria de Dios, dando a conocer que solamente por el sacrificio de Cristo nosotros fuimos justificados o declarados justos, o declarados que no había delito que perseguir en nosotros por el sacrificio de Cristo. De manera que el sacrificio de Cristo tiene poder. Y hoy estamos conmemorando, celebrando, recordando el sacrificio de Cristo por medio de la Cena del Señor. Y vea lo que sucede allá en el tiempo de Moisés y el pueblo de Israel en Egipto. Mire lo que dice aquí. Verso 1, capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Piensen esto. Aquel pueblo había vivido sin Dios. Ahora estaban conociendo al Dios de su antepasado Abraham. Pero ese pueblo no había conocido a Dios, había vivido en esclavitud, no habían tenido enseñadores, guías, no habían tenido quien les enseñara a conocer a ese verdadero Dios. Y ese Dios verdadero llegó a ellos en medio de aquella esclavitud para sacarlos de ahí. Pero lo que llama mi atención y lo que a usted tiene que llamarle la atención en la vida que ahora vive es lo que dice ahí. Le dijo Dios a Moisés y a su hermano Aarón, los líderes, los que iba a usar Dios para sacar al pueblo de Israel. Dijo: ahora que me conocen, ahora que estoy tratando con ustedes, este mes
ahora que vamos a empezar, será el primero de los meses del año para ustedes. Cuando yo le leí la primera vez, inmediatamente me vino allá a lo profundo de mi corazón que ahí es donde realmente comenzaba ese pueblo a vivir, que ahí es donde ellos comenzaban a existir, pero espiritualmente. Y por eso, mi hermano, mi hermana, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, vamos dejando poco a poco las tradiciones, porque hay iglesias que se la pasan de fiesta en fiesta, celebrando el nacimiento físico, terreno, mundanal, y no se gozan en su nuevo nacimiento. De fiesta en fiesta, cada vez que alguien cumple años, una fiesta, todos en fiesta. Pero si hicieran fiesta de cuando se convirtieron a Cristo, que nacieron de nuevo, sería otra cosa. Habría mucha bendición en la iglesia, pero se la pasan recordando su vida antigua, se la pasan celebrando la vida de pecado, la vida de mundanalidad. No es que esté en contra de eso, no es que sea pecado que usted lo celebre, gloria a Dios, dele gracias a Dios por otro año, pero después que usted esté consciente que ha nacido de nuevo, después que haga fiestas espirituales a toda hora, y después le da gracias también a Dios por un año más de vida que le da, pero dele gracias antes que otra cosa por la vida en Cristo, por la vida espiritual, por la vida que permanece para la eternidad. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. ¿Qué estaríamos celebrando y qué estaríamos recordando en estos momentos? Tratando de compartir las bendiciones con Israel. Le digo, en aquel tiempo Israel era el pueblo de Dios. Cuando Cristo vino para ser rey de Israel, Israel lo rechazó. Y Cristo dijo en Juan capítulo 10, estas ovejas, este rebaño de israelitas no me reconocen. Dijo, hay otras ovejitas por ahí, otro rebañito, me voy a ir a ese rebaño. Y ese rebaño éramos tú y yo, que no somos israelitas de sangre, y Cristo se vino a nosotros. Entonces, hermano, hermana, lo que nosotros debemos celebrar al participar de la cena del Señor es nuestro principio en nuestra vida espiritual. Y si cada noche estuviéramos participando de la cena del Señor, cada noche estamos celebrando nuestro nuevo nacimiento, porque ahí Dios les hace conciencia a los israelitas que ahí es donde comienzan a tener Dios, que ahí es donde comienzan a caminar con el verdadero Dios y la vida eterna, que habían estado sometidos a adorar a los dioses de los egipcios, pero que ahora tenían la libertad para levantar su vista al cielo y darle gloria y darle honra a aquel que vive y permanece para siempre. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Posiblemente alguien diga, pero ¿tendrá relación Éxodo allá al principio de la Biblia con la cena del Señor? Sigamos leyendo. Dice así en el versículo 3. Le dice Dios a Moisés y a Aarón, los líderes del pueblo de Israel: hablad a toda la congregación de Israel, háblales a todos los israelitas, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Note esto, cada uno tómese un cordero. Ya introduce la celebración del sacrificio del cordero. Y el sacrificio de aquel corderito apuntaba directamente al sacrificio de Cristo.
Está introduciendo Dios ya la señal de lo que iba a ser un día el sacrificio de Cristo. Verso 3, una vez más. Háblenle a toda la congregación de Israel y díganles: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres. Mire qué precioso era esto. En esa ocasión les dice Dios: cada uno, cada padre de familia, cada cabeza de familia, escójase un corderito. Según el tamaño de la familia, así va a ser el tamaño del corderito. Era una familia pequeñita, un corderito chiquito. Era una familia grandotota, uno ya de 1 año, ya que pesa sus 80 kilos. Tráiganlo. Van a matar el sacrificio, van a matar el corderito, van a sacrificar el corderito y se lo van a comer. Cristo dijo por allá en Juan capítulo 6: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo: es necesario que me coman. Y por allá en Juan 6:47 dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Comer a Cristo es creer en Cristo, es tener fe en Cristo. ¿Cuántos han comido del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mira lo que dice aquí. Acuérdate nada más de esto. Allá, un corderito por cada familia de israelitas. Cuando vino el Señor Jesús y lo vio Juan el Bautista, que andaba predicando el arrepentimiento y bautizando a la gente, dijo: he ahí, ya no el corderito por familia, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era un cordero por familia, ya no era un cordero para toda la nación de Israel, ahora era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una vez más, en esta noche debe haber, no le digo podría haber, no le digo puede ser que haya, le digo tiene que haber una señal, tiene que haber un testimonio, tiene que haber una muestra de lo sobrenatural en medio nuestro. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque cuando Cristo murió, derrotó a Satanás y las cadenas de pecado, de esclavitud sobre la humanidad fueron rotas. Y si estamos recordando el sacrificio de Cristo, alguien que venga y que no haya creído en Cristo, en esta noche el Señor le puede hacer libre y se entrega a Cristo. Oiga bien, alguien que tenga por ahí problemas espirituales, que experimente temores, que escuche ruidos, que sienta que alguien se le sienta encima en la noche y que siente que hay ruidos extraños en su casa y tanta cosa que hay, en esta noche usted puede tener la libertad completa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Cristo venció a Satanás y dice, ya un día le voy a dar un estudio de eso, dice que los venció y dice que los exhibió públicamente como aquel valiente que vence a sus enemigos y que los avergüenza llevándolos encadenados por las calles de la ciudad para que todo mundo vea que ahora ya no son aquellos que azotan al mundo, sino que ahora ya están vencidos. Un día de estos le hablo acerca de eso, porque dice el apóstol Pablo, Cristo venció a Satanás y a sus demonios y los exhibió en una procesión, en un desfile, los exhibió derrotados. Así es que ahora que estamos hablando del sacrificio del Cordero,
esto se hace una realidad en el ambiente espiritual y Satanás no tiene otra cosa más que soltar sus amarras. Está engañando a muchos, no tiene poder, es un engañador, pero el Señor en esta noche va a hacer libres a muchos de muchas cosas que estaban batallando. Venga conmigo y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ir ahí al capítulo 5. Ponga mucha atención. El corderito, el animalito, será sin defecto, macho de 1 año. Fíjese bien, el cordero será sin defecto, anunciando ya, preparando ya, para que viniera aquel que dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cristo no tenía pecado, era el único que podía servir como cordero, porque Él no estaba manchado de pecado como nosotros. Así es que mi hermano dice: el corderito será sin defecto. Así fue Cristo. De 1 año, un corderito o un machito cabrío, al año está en su plena fuerza. Adquiere la estatura que debe de tener, el peso que debe de tener. Y Cristo murió a la edad de 33 años, cuando el hombre está en la plenitud de su fortaleza. El corderito, el animalito, será sin defecto, así fue Cristo. Y el corderito, el animalito, será macho, será macho. Es decir, será un animalito, no una hembrita. Y en estos días hay gente que está poniendo en la cruz a una mujer, blasfemando de esa manera. Y hay muchos que dicen: no sabemos si Cristo realmente fue hombre o fue mujer. Pudo haber sido una mujer. El diablo va a decir muchas cosas y muchos ignorantes se van a ir siguiendo esas filosofías diabólicas. El animalito sería macho de 1 año. Y dice: lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán o lo sacrificarán toda la congregación de Israel. Y fue la congregación de Israel la que lo llevó a sacrificar. Se cumplió la profecía. Y dice así la palabra del Señor, ponga atención en el verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vea lo que dice ahí en el versículo 11. Hablando de comer el corderito. En el versículo 11 dice algo maravilloso: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ponga mucha atención. Cristo es el cordero que allá se anunciaba por aquel animalito. Allá Dios les dijo: van a comer ese animalito, esa Pascua, ese corderito. Lo van a comer y ya listos para salir. Por eso dice ahí: ceñidos vuestros lomos. Antes usaban unas batas largas, no usaban pantalones como yo hoy. Y esas batas largas usaban un ceñidor en la cintura. Y dice: ceñidos vuestros lomos, vuestra cintura ajustada, calzados los pies, con el bastón en la mano, con su sombrero, ya todo preparado.
porque comiendo el corderito y saliendo de Egipto. Comiendo el corderito y escapando de la esclavitud. Ojalá que me entiendas, hermano. Nosotros, por la gracia de Dios, no porque lo buscamos, no porque éramos inteligentes, por la gracia de Dios, escuchamos el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, estábamos siendo libres del pecado, estábamos siendo libres de la religiosidad. Oímos el Evangelio, creímos en Cristo que murió y resucitó, y salimos de aquella vida que llevábamos. Salimos de aquella vida para caminar hasta encontrarnos con Cristo, para caminar hasta que nos sorprenda la muerte y que pasemos ya a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo, hermana? Entonces, comiendo el corderito y saliendo. Y si hoy estamos celebrando el sacrificio de Cristo, estamos celebrando nuestra liberación, nuestra libertad. ¿Estás entendiendo? Nuestra redención. Cristo pagó por nuestra libertad. Cristo nos rescató del pecado. Cristo nos rescató de la autoridad de Satanás. Cristo nos rescató de aquella vida. De manera que hoy estamos celebrando nuestra liberación. Bendito el nombre poderoso del Señor. Pregunto aquí lo que me preguntaron en esta mañana. Por eso estoy haciendo este estudio. Me dijeron, hermano Rodríguez, 2 ministros. Y yo creo que no era por ignorancia. Yo creo que me preguntaron porque Dios les hizo sentir que me preguntaran, para que pudiéramos hacer lo que tenemos que hacer. Y me dijeron, hermano Rodríguez, ¿cada cuándo debemos celebrar la cena del Señor? Y les digo, ¿cada cuándo tenemos servicio? Cada día. Pues cada día. Y si tuviéramos 3 servicios en el día, deberíamos llevar a cabo, deberíamos participar de la cena del Señor. ¿Pero por qué? Porque estamos celebrando nuestra libertad. Solo hablamos hoy de la libertad en este momento. Y si de pronto alguien dijera, ¿y por qué cada día tienen que hacer eso? Qué bueno que preguntaste. Porque estamos celebrando que un día Dios nos sacó de la vida de idólatras que teníamos. Dios nos sacó de la vida de drogadictos que teníamos, de la vida de borrachos que teníamos, de la vida de pleitos como perros y gatos en el hogar. Ahora vivimos con temor de Dios. Estamos celebrando la victoria que Dios nos dio. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué tenemos que celebrar la cena del Señor? Porque si nosotros celebramos la cena del Señor cada mes, la próxima generación cristiana la va a celebrar cada 6 meses. Y la tercera generación la va a celebrar cada año. Y la cuarta ya no la va a celebrar. ¿Por qué? Porque no le han dado la importancia que tiene la cena del Señor. Una vez más le digo, estamos remembrando, estamos recordando el sacrificio de Cristo. No vamos a recibir nada por lo que vamos a comer o a beber, pero sí vamos a recibir todo por lo que estamos recordando, porque vamos a estar recordando el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo se llevó a cabo hace más de 2000 años. Pero una vez más le digo, el sacrificio de Cristo fue hace 2000 años, es ahora y seguirá vivo. Fíjese bien, la sangre de Cristo tiene poder. Cantamos un corito, la sangre de Cristo tiene poder
La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que pongas atención una vez más. Y dice así, verso 11, Éxodo 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, rápido. Es la Pascua de Jehová. Verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Un día de esto les voy a hablar de los dioses de este mundo y de cómo Dios les hace juicio. Esa es otra cosa. Vea lo que dice aquí, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice Dios, veré la sangre cuando vaya destruyendo a los primogénitos y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso se le llama Pascua, pasar por alto. ¿Por qué se pasa por alto? Porque hay una señal. ¿Qué estamos recordando hoy? Estamos recordando que estamos marcados, que estamos señalados. Si no recordamos la cena del Señor, como que estamos diciendo, no me importa la marca, no me importa la señal. Y Dios dice, no se ve la señal, entonces van a pasar por la ejecución lo mismo que los demás. Hermano, hermana, piensa en esto. Estamos celebrando la cena del Señor. Y la cena del Señor representa algo muy especial. Es el sacrificio de Cristo Jesús. En el sacrificio de Cristo Jesús se llevan a cabo muchas cosas. Yo quiero invitarte en esta noche a pensar en el sacrificio de Cristo. Todo lo que has escuchado, todo lo que puedas recordar. Y cuando ya hayamos meditado un poco en ello, primero vamos a pasar y vamos a estar en fila pensando en lo que sufrió el Señor antes de morir en la cruz. Cómo fue apresado como un malhechor, cómo fue abofeteado, cómo fue avergonzado, cómo se burlaron de él. La Biblia dice que le tiraban de la barba, le arrancaban la barba. Las mujeres no saben lo que es esto, los varones sí. Cuando a uno le arrancan la barba duele horrible, ¿verdad? Bueno, yo creo que las mujeres sí saben, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que han experimentado el sacarse los vellitos. Pero imagínese al Señor que le agarraran un puño de barbas y arrancárselas. Y dice que le arrancaron las barbas. Dice que lo abofeteaban, lo golpeaban con una caña, se burlaban de él. Al final le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, le atravesaron su costado con una lanza, y todo eso fue para darnos libertad.